Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro en el que conversaremos con jóvenes de diferentes regiones del país acerca de sus percepciones sobre el proceso de las elecciones judiciales. Una cordial bienvenida desde Bolivia Verifica. Hola, mi nombre es Renata, yo soy de Santa Cruz de la Sierra y estudio Relaciones Internacionales. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Mateo, tengo 22 años y soy de la ciudad de La Paz. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Joel Justiniano, soy de Santa Cruz, soy licenciado en Comunicación Audiovisual y director de Comunicación del Consejo Departamental de la Juventud. Chicos, quisiera hacerles una pregunta general y me puede responder con toda confianza quien quiera y luego vamos complementando. Estamos muy cerquita de las elecciones judiciales y no sé qué percepción tienen ustedes acerca de cómo la juventud en cada una de sus regiones está tomando este proceso. Si tiene información al respecto, si se lo toma en serio, si conoce quiénes son los candidatos y las candidatas, si sabe cuáles son las funciones que cumple el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. No sé, ¿quién quiere comenzar, Renata? Bueno, creo que para empezar la juventud cruceña lo ha sentido mucho por el tema del empadronamiento. No hemos visto las filas muy largas, han durado bastantes días, ¿no? Todo se ha hecho como toda una problemática en el tema del empadronamiento. En el tema del padronamiento, como decía Renata, no es algo que se ha visto o que ha llamado mucho la atención, sobre todo por las largas filas que habían. En ese sentido, hablando un poquito más de las elecciones, siento que es un proceso que se ha alargado muchísimo, más del tiempo que debería haber tomado, y creo que también hay poco conocimiento de la juventud cruceña en este sentido sobre quiénes y cuáles son los candidatos, digamos, ¿no?, para encarar el proceso de las elecciones judiciales. A propósito del empadronamiento, Mateo, este es un proceso particularmente especial porque cerca del 40% del padrón está conformado por jóvenes, ¿no? No sé cuál ha sido la experiencia que tú has sentido como joven en La Paz. Sí, bueno, complementando un poquito con lo que comentaban mis compañeros acá, en La Paz igual ha sido bastante complicado el tema del empadronamiento, pero justamente habíamos salido con nuestro programa de presente en redes sociales a consultar a los jóvenes, ¿no? ¿Por qué te estás empadronando? ¿Cuál es la finalidad? Y sí nos llamó mucho la atención que muchos jóvenes no saben para qué se estaban empadronando. Entonces creo que existe mucha falta de información hacia la población y hacia los jóvenes de lo que implican estas elecciones que se vienen el 1 de diciembre. Y por otro lado también mucha incertidumbre, ¿no? Porque hasta hace una semana estaba tambaleando el tema de las elecciones judiciales, todavía no se sabe si es que es 100% seguro que se van a dar, ¿no? Entonces creo que existe esa incertidumbre y esa falta de información, y nos preguntabas un poco acerca de los candidatos y personalmente conozco muy pocos. Es mucha la falta de información que nos llegan a los jóvenes, ¿no? Entonces creo que debería haber más espacios de parte, no sé, del Tribunal Supremo Electoral o de parte de algunas fundaciones, instituciones, para que puedan dar a presentarse, digamos, las posiciones que tienen estos candidatos. Mencionaba, Joel, un aspecto bien interesante, y es que la postergación de este proceso ha generado también una sensación válida seguramente en mucha gente, en el sentido de que la contaminación política del proceso, de un proceso que debería ser estrictamente por méritos, digamos, lo ha descalificado de alguna manera. ¿Cómo lo ves tú, Renata? ¿Tienes esa sensación o confías en este tercer proceso? Porque sabemos que en el primero y el segundo la votación nula es la que ha ganado. ¿Qué esperanzas, qué perspectivas tienes tú respecto a esta elección? Bueno, por el tema del proceso no podría hablar bien porque no estoy muy involucrada. Sé que, por ejemplo, Fundación Jubileo estaba capacitando a los chicos para que sean veedores electorales. Sí creo que hay un esfuerzo del Tribunal Supremo Electoral. Vi que, por ejemplo, hay una influencer que se llama Brisa Pavón de Santa Cruz. Ella la contrataron, viajó hasta La Paz, tengo entendido, y entrevistó a todos los candidatos que estaban postulando a las elecciones judiciales. Entonces, no creo que, bueno, si bien se ha politizado anteriormente, creo que ahora no hay como un discurso que haga perder la credibilidad. Al menos de mi parte no creo que hasta ahora se haya manchado. Sí, bueno, desde mi perspectiva personal, ¿no? No sé en qué vaya a ayudar, digamos, estas elecciones, porque creo que el sistema judicial estructuralmente está bastante contaminado. Entonces, sí son necesarias, o sea, el problema que estamos teniendo en la justicia
súper interesante porque ni los mismos jueces están respetando las normas que establece la Constitución. Entonces, ¿cómo la sociedad puede cumplir, ¿no?, las normas? Entonces, creo que sí es bastante complejo el tema y es estructural en realidad. O sea, más allá de las elecciones se tiene que abrir un diálogo nacional para reformar la justicia de manera transversal. Yo creo que estas elecciones son muy distintas a unas elecciones nacionales, departamentales, municipales. Tienen otro matiz que es totalmente distinto. El Tribunal Supremo Electoral maneja esto de una forma diferente. Tengo entendido que los candidatos al Tribunal Constitucional y etcétera, por ejemplo, no pueden hacer campaña, ¿no? Entonces es muy difícil, y esto va en relación a lo que mencionaba Renata hace un momento, de que justamente por eso es difícil que los jóvenes o la gente los conozca, ¿no? Entonces, cómo a pesar de que pueden o no tener méritos, es difícil saberlo porque la gente no los conoce. Entonces la gente desconoce por quién va a votar, no sabe si es bueno o no sabe si es malo. Entonces me parece que ahí hay un punto de inflexión que es muy importante, que es notorio, y creo que eso va a llamar mucho la atención, digamos, ¿no? Sobre todo porque muchos jóvenes ni siquiera saben de la existencia de estas elecciones y muchos tampoco entienden cuál es el motivo de que se elijan nuevos jueces en relación a lo que decía Mateo, porque vemos que nuestra justicia está totalmente corrompida. Ya lo decía también Mateo correctamente, hay muchos jueces, no son todos lógicamente, que no cumplen ni siquiera ellos mismos las normas, ¿no? La misma Constitución, las leyes que tenemos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confiar en un proceso que de por sí, o del que por sí ya tenemos muchas dudas? Y yo ahí difiero también un poco con Renata, que mencionaba que no había una politización partidaria, por lo menos así, o intereses de por medio de los partidos en este sentido. Yo creo que sí la hay. Yo creo que, por ejemplo, el oficialismo tiene muchísimo interés en las elecciones judiciales, porque creo que también que le conviene poner o mantener a sus jueces, a sus candidatos, para que puedan seguir haciendo cosas a nombre del poder de turno. Entonces me parece, y ahí sí voy a coincidir con Mateo nuevamente, en que necesitamos un cambio estructural de la justicia, ¿no? Sabemos que la justicia está totalmente corrompida y que nuestro sistema no es de confiar, y eso lo siente la población, ¿no? Entonces es algo que llama la atención. Quisiera complementar algo con lo que dice Joel, que es bastante cierto, pero y hay que dejar algo en claro. El tema de la justicia no es un problema coyuntural. No es que tenemos una justicia podrida del siglo XXI. Nuestra justicia viene mermándose de manera constante, ¿no? Y algo que justamente comentaba, que sí, el órgano electoral debería abrir más espacios, no para presentar necesariamente a los candidatos, porque como dicen, no se puede hacer campaña por estos, pero sí para ver qué es lo que se va a escoger, por ejemplo. O sea, cuáles son las áreas de la justicia y ese tipo de cosas que son bastante generales, que creo que los jóvenes sí necesitan saberlo. Solo para aclarar algo, lo que mencionaba era de que el Tribunal Supremo Electoral aún está a tiempo de hacer que estas elecciones sean creíbles, ¿no? Que antes de perder la legitimidad, aún tiene tiempo para hacer el debido proceso. Un aspecto que han estado mencionando mucho ustedes es el rol del Tribunal Supremo Electoral, en lo último nomás que decía Renata. Bueno, de hecho el tribunal ya ha publicado en su página web informativa, que es fuente directa, notas acerca de lo que decía Mateo, ¿no? ¿Para qué sirve el Tribunal Constitucional? ¿Qué hace el Tribunal Agroambiental? Y creo que esas son cosas que sirven. Y obviamente la difusión de los méritos de los candidatos. También del otro lado, ¿cuán responsables son los jóvenes? O sea, ¿buscan información realmente? No, ¿por qué? ¿Qué no les motiva? ¿O quienes lo hacen, qué les motiva? ¿Cómo lo miran ustedes? Sí, o sea, justamente lo que tú dices, ¿no? Sí difunden la información, pero está en su página web. Y el tema va relacionado con lo que tú dices, ¿no? ¿Cuántos jóvenes realmente van a entrar al órgano electoral a buscar este tipo de información? Muy pocos, desde mi perspectiva. Y me incluyo. O sea, realmente no he estado buscando la información de los candidatos, pero creo que tiene que ver mucho con este sistema, bueno, sí, con el sistema y con el cansancio también que existe, ¿no? De parte de la juventud, porque es como, ok, votemos por quien votemos, la justicia no va a responder. Y está muy relacionada, digamos, de manera estructural, como decía, con intereses políticos. Entonces es bastante complejo.
la viabilidad y la credibilidad de estas elecciones. Pero hay que también ser autocríticos como jóvenes, ¿no? Si bien sí, a través de redes sociales algunos postulantes están difundiendo no sé, su presentación y etcétera, lo hacen a través de grupos de WhatsApp, por ejemplo, en los cuales unen a jóvenes. Creo que los jóvenes deberíamos involucrarnos un poquito más, porque en teoría la idea es muy buena, ¿no? O sea, poder conocer al candidato y que todos podamos votar, pero realmente es en qué porcentaje nosotros nos involucramos y buscamos la información necesaria para tener un voto consciente. Bueno, creo que en ese aspecto sí el tribunal falla, porque bueno, el tribunal debería hacer un trabajo 365 días al año, ¿no? Porque en su competencia igual está promover la cultura democrática, no solo en etapa electoral aparecer y darle ese rol, sino constantemente debería estar en el ojo público. Entonces, tampoco creo que hay que quitarle toda la responsabilidad a la juventud, porque sí creo que ahorita está un poco distraída, tema de las redes sociales. Por eso es que me gustó mucho esa estrategia de contratar a Brisa Pavón para que justamente haga entrevista postulante por postulante. Creo que fue una buena estrategia y hay que reconocerlo, pero creo que ahí falla, ¿no? Solo aparece en etapa electoral, luego desaparece y luego otra vez, y así se va repitiendo. Yo por mi parte soy muy crítico con el tribunal. Entiendo y estoy de acuerdo con lo que decía Renata, que al haber contratado de alguna forma a una periodista que se relaciona mucho con el aspecto juvenil, llama mucho la atención, y lógicamente esto provoca que hayan más visualizaciones y cierto tipo de interés por parte de los jóvenes. Hay una responsabilidad muy grande del tribunal para que las cosas se estén dando de esta forma, ¿no? Y creo que también hay mucha responsabilidad por parte de la juventud, porque a pesar de que yo entiendo de que el Tribunal Supremo Electoral actúa de cierta forma porque entiendo que responde a un partido como es el partido de oficialismo que está en el poder, y de cierta forma también entiendo que no le conviene mucho que estas elecciones o los candidatos sean más conocidos como deberían serlo. Entonces entiendo también que el rol de la juventud pasa por nosotros, conociendo la situación en la que vivimos, la mala justicia que administra el país, dar un paso al frente e investigar, conocer, buscar, ¿no? Solamente así nosotros vamos a ser capaces de poder, de alguna forma, darle credibilidad a todo este proceso y también de alguna forma elegir sabiamente, porque generalmente, y caigo en una redundancia, generalmente caemos en una generalización de todos, ¿no? Decimos que todos los jueces o todos los candidatos son malos, y no, seguramente hay muchos candidatos que han hecho el mérito para poder llegar a estas elecciones y que seguramente tienen la intención de cambiar la justicia en el país, ¿no? Pero también hay que hacer un mea culpa como juventud y, como les lo decía, dar un paso al frente para conocer a los candidatos y para conocer sobre todo por qué estamos llevando a cabo estas elecciones judiciales que van a ser determinantes, sobre todo para el sistema judicial de nuestro país en estos 5 o 6 años que se vienen, ¿no? La última ronda de preguntas, con el añadido nada más de que el 1 de diciembre vamos a elegir 52 autoridades, 26 titulares, 26 suplentes. Los suplentes no asumen, salvo que algo de fuerza mayor, no sé, muerte, una enfermedad invalidable, le obliga a un magistrado a irse. ¿Qué mensaje le deja a cada uno de ustedes, a las y los bolivianos de su edad, a los jóvenes que van a tener un enorme poder de decisión por la cantidad de votos que van a emitir, ¿no? Creo que incluso este poder de decisión es muchísimo más poderoso del que tenía en algún momento una región. O sea, si solo juntamos a los jóvenes, es un montón, el 40%. Antes se decía que La Paz determinaba quién era presidente o no en Bolivia, puede que ahora sea Santa Cruz, ¿no es cierto? Hablando por el número de padrón, pero en este momento, si solo miramos a la población juvenil, van a ser ustedes quienes van a definir el voto. Así que les pido por favor que envíen un mensaje a sus compañeros, a sus amigos en sus regiones. Yo los invito a todos los jóvenes, a todo el pueblo boliviano, a que seamos conscientes de la importancia de estas elecciones judiciales. Investiguemos, analicemos, seamos críticos, porque esto va a determinar, en cierta forma, parte del futuro de nuestro país. Investiguemos a los candidatos que van a los diferentes espacios nacionales, departamentales, a los diferentes tribunales. Solamente con nuestro voto, y nuestro voto consciente sobre todo, vamos a hacer posible
una mejor justicia para nuestro país. Tenemos que de alguna forma detener o en otro sentido hacer que todos los procesos que se inician por corrupción, por violaciones, por crímenes realmente tengan una sentencia, realmente se vea una justicia en favor de los ciudadanos, en favor del pueblo y no del gobierno de turno, de las autoridades de turno. Seamos conscientes que de alguna forma con nuestro voto vamos a mejorar nuestro país en el sistema judicial. Bueno, chicos, chicas, a todos los bolivianos, a todas las bolivianas, invitarlos a votar en estas siguientes elecciones. Probablemente no estamos pasando un buen momento político, un buen momento económico, pero a través de estas elecciones nosotros podemos iniciar el cambio. Entonces, realmente invitarlos a todos, jóvenes, personas adultas, a informarse, a tratar de ver a través de redes sociales, de páginas oficiales, para tener un voto consciente y empezar el cambio en este país que realmente tanto lo necesita. Y a todos los jóvenes bolivianos y bolivianas, decirles que a través del voto podemos empezar una nueva Bolivia. Bueno, yo a veces creo que la juventud se sobreestima demasiado porque se cree muy disruptiva, ¿no? Lo que me gustaría decir es que esa disruptividad no solo viene con quejas y alzar la voz cuando algo es injusto, sino también a través de acciones. Hay muchas instituciones que se encargan de formarte para ser veedor electoral. Ahorita mismo está Fundación Jubileo, que creo que van a lanzar un minicurso. Entonces, investiga esas instituciones, ve qué puedes hacer, porque al día de mañana, el día después de las elecciones, creo que no es válido quejarse si es que tus acciones no van acorde a ese levantamiento de voz, ¿no? Entonces, no olvidemos el accionar, no solo el levantar la voz cuando algo es incorrecto. Entonces, te invito también a formar parte de los veedores electorales en las elecciones judiciales. Chicos, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a La Paz. Hemos estado pasando unas semanas bastante interesantes aquí en el edificio 360, en el piso 15, donde nos hemos reunido semanalmente para desarrollar conocimiento que nos ayude a fortalecer la democracia. Es en el marco de esta experiencia bonita que se llama el proyecto de la red de comunicadores Unámonos, que hemos conocido a estos jóvenes y de quienes hoy hemos escuchado su opinión. Será hasta una próxima entrega del Foro de Bolivia Verifica Elecciones.